Profetas del pueblo hebreo. Amós, cuarta y última parte. El llamado a la profecía. Amós registra una serie de 5 visiones que lo inducen a asumir el cargo de la profecía. Las primeras 4 son más bien vagas y muestran que el profeta aún no ha llegado a ser plenamente consciente de la importancia de su misión. Pero la visión final es clara y definida, y no deja ninguna duda en cuanto a cuál debe ser el mensaje. Primera visión. El Todopoderoso le muestra a Amós un enjambre de langostas durante la época de la cosecha. La señal no le es interpretada, pero parece sentir que señala la destrucción del pueblo por hambre. Intercede por ellos, y el Todopoderoso escucha su súplica por misericordia. Véase Amós, capítulo 7, del verso 1 al 3. Segunda visión. Luego ve una gran sequía en la que los océanos se secan por completo. Su súplica por el pueblo nuevamente disuade al Todopoderoso. Véase capítulo 7, del verso 4 al 6. Tercera visión. En esta visión, el Todopoderoso ha probado a la nación con una plomada, y esta medida ha descubierto que carecen de justicia y rectitud. En la destrucción venidera, la tierra será devastada y la casa de Jeroboam perecerá. Véase capítulo 7, del verso 7 al 9. Cuarta visión. La nación es comparada con una canasta de fruta demasiado madura que comienza a pudrirse. Así como es costumbre desechar esa fruta, el Todopoderoso rechazará al pueblo debido a su conducta falsa y su depravación moral. Véase capítulo 8, del verso 1 al 3. Quinta visión. La visión final es clara y definida. Amós ve al Todopoderoso de pie ante el altar de Betel que está condenado a la destrucción. El pueblo perecerá, al igual que sus casas de culto falso. Nadie escapará de su juicio. El gran poder los buscará en sus escondites más secretos. Con este mensaje de condenación, Amós comienza su misión al pueblo. Véase capítulo 9, del verso 1 al 6. El Todopoderoso es justo. La gente de los tiempos de Amós ciertamente creía que su Dios era justo, pero la justicia era considerada solo como uno de varios atributos igualmente importantes. Su requisito central era el temor. Esta concepción de la naturaleza de la divinidad surgió, como hemos visto, cuando su naturaleza se confundió con la naturaleza y función de los Baales. Se pensaba que estas divinidades locales tenían el poder del bien y del mal sobre el pueblo. Podían enviar lluvia o retenerla, bendecir al pueblo y a sus rebaños con fecundidad o maldecirlos con esterilidad, traer guerra o paz, etc. Era imposible predecir de antemano qué fortunas o desgracias traerían los Baales al pueblo. Su voluntad era arbitraria, no estaba controlada por ninguna consideración de justicia y rectitud en sus adoradores. La calamidad tenía la misma probabilidad de sobrevenirle al hombre justo como al bribón. El problema al que se enfrentaba la religión popular era, por tanto, como descubrir una forma de apaciguar a los Baales para frenar su propensión a enviar el mal sobre el pueblo. Este problema se resolvió estableciendo un sistema de sacrificios destinados a ganar el favor de los dioses. Amós, por otra parte, insistió en que la justicia y la rectitud eran las cualidades centrales del Eterno. El Dios de Israel era bondadoso, paciente, sufrido, y los pecados contra la humanidad eran pecados contra él. El Dios de Amós poseía todos los atributos que constituyen la rectitud esencial en el hombre, mientras que los Baales eran justos solo cuando les agradaba su voluntad arbitraria. Se podía confiar en la rectitud del Dios de Israel en todo momento. Es cierto que él envió desgracia sobre la nación, pero esto se debió a que el pueblo había pecado y olvidado las leyes divinas, como registra el capítulo 4, verso 6. Yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades, y a falta de pan en todos sus lugares.
Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí. La nación solo necesitaba enmendar sus caminos para experimentar la misericordia divina, como dice el capítulo 5, verso 14. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y así sea con ustedes el Todopoderoso. El pueblo elegido. La antigua creencia era que, puesto que Israel era el pueblo elegido del Todopoderoso, se salvaría de la destrucción en el día del Eterno. Amós desvaneció esta esperanza. La justicia divina no conocía favoritismo nacional. Por el contrario, el hecho de que Israel hubiera sido elegido por encima de todas las naciones de la tierra había impuesto mayores obligaciones morales sobre ellos. En la medida en que no hubieran cumplido con estas obligaciones, su castigo sería mayor que el de las naciones, como registra el capítulo 3, verso 1 al 3. Oigan esta palabra que el Eterno ha hablado contra ustedes, oh hijos de Israel, contra toda la familia que él sacó de la tierra de Egipto. Solo a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra, por eso los visitaré por todas sus iniquidades. El poder del Eterno. En los días de Amós, el pueblo consideraba al Eterno como uno de muchos dioses. Aunque creían que él era el verdadero Dios de Israel, también reconocían a Bel y Nabu como dioses de los babilonios, a Chemós como el dios de los moabitas, a Dagan como el dios de los filisteos, etc. Por supuesto, se suponía que un súbdito leal al Dios de Israel no debía adorar a ninguno de estos dioses extraños, pero los primeros hebreos estaban firmemente convencidos de que en sus países vivían dioses extranjeros, al igual que el Dios de Israel vivía en Canaán. Esta adoración de un solo Dios acompañada de la creencia en la existencia de muchos dioses se llama monolatría. La concepción que Amós tenía de la divinidad introdujo un nuevo elemento en la religión de su época, un elemento que asestó un golpe mortal a la monolatría existente. Si la cualidad central de la divinidad era la justicia, entonces él tenía que ser omnisciente y omnipresente para hacer cumplir esa justicia. Amós no dudó en incluir a Damasco, Edom y Asiria bajo la jurisdicción moral de la divinidad. En los primeros capítulos de su libro, Amós vio a todas las naciones alrededor de la tierra de Israel sujetas a los mismos castigos por violar la justicia y la rectitud ordenadas por la divinidad. Además de indicar la imparcialidad de la justicia divinas, estos capítulos también señalan la creencia de Amós de que la voluntad moral del Todopoderoso finalmente había reemplazado la voluntad de todos los demás dioses. El Eterno ahora se había convertido en algo más que simplemente uno de los dioses. Era el Dios Supremo. Dejó de ser nacional y se convirtió en Dios en el sentido en que lo entendemos ahora. Esta idea se expresa en el nombre el Eterno de los ejércitos. Hacía referencia al universo que el Todopoderoso había creado y sobre el cual gobernaba, como dice en el capítulo 4, verso 13. El que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Eterno de los ejércitos es su nombre. Con este paso se había alcanzado el monoteísmo ético. Otros dioses. Puesto que el Eterno era la divinidad suprema, no había lugar para otros dioses. Por tanto, la antigua creencia de la monolatría ya no era válida para Amós. Llegó a la misma conclusión a partir de su doctrina de la justicia central del Todopoderoso. Puesto que la verdadera prueba de la divinidad era la justicia y la rectitud, los Baales, que eran inmorales o no morales, no eran dioses en absoluto. Los profetas acuñaron una nueva palabra para expresar esta idea, el Elim, que significa vanidades, nada. Se aplicaba a los dioses de las naciones como criaturas de una imaginación malvada y perversa. Los requisitos del Eterno.
Amós denunció con voz atronadora que Israel no era justo, sino que persistía en ofrecer sacrificios sin procurar un cambio de conducta. Los requisitos del Todopoderoso dependían de lo que Él es y de lo que se concibe que es su naturaleza. Él exigía una justicia como la suya. Los sacrificios y los días sagrados fueron concebidos como inútiles por el profeta debido a que estos eran percibidos únicamente como ritos vacíos, sin implicaciones en la conducta en la vida diaria. Por lo tanto, el mensaje de Amós en este sentido adoptó dos formas: una condena del sacrificio que no cumple su objetivo, y una exhortación a la justicia y la rectitud. Su sarcasmo era mordaz al ver la solicitud que rodeaba el altar de Betel, como dice en el capítulo 4, verso 4 y 5. Entren en Betel y pequen, multipliquen en Gilgal las transgresiones, traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días. Amós establece claramente lo que el Eterno requiere. Capítulo 5, verso 15. Aborrezcan el mal, y amen el bien, y establezcan la justicia en la puerta de la ciudad. El pecado de Israel. El pecado de Israel fue de doble naturaleza. El primero se aplicó a la nación en general, a los pobres tanto como a los ricos. Estos, como hemos visto, habían confundido al Todopoderoso con los Baales, y el resultado de esta confusión había sido la sustitución del culto más puro requerido por el Todopoderoso por un sistema de ritos y sacrificios legalistas y vacíos de espiritualidad. El segundo se refería al rey, a los nobles y a los opresores del pueblo. Estos fueron condenados por su vida intemperante y por la perversión de la justicia en su trato con los pobres y los desdichados. El juicio debe venir. El poderoso imperio asirio ha sido destinado por el Eterno para castigar a los malhechores. Ninguna nación escapará de la inminente ruina, ninguna clase de la sociedad se salvará de la terrible calamidad. Así lo dice Amós 5:16. En todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen, ¡ay! ¡ay! Los dioses locales y las ceremonias relacionadas con ellos serán incapaces de detener la destrucción. Amós 3:14. También castigaré los altares de Betel, y los cuernos del altar serán cortados, y caerán a tierra. Los que escapen de la muerte serán llevados cautivos. Amós 5:27. Por tanto, los haré ir en cautiverio más allá de Damasco. Se advierte a Israel que se prepare para la muerte. No hay escapatoria al castigo. Amós 4:12. Yo te haré esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El remanente. El propósito del Todopoderoso es castigar, no destruir. El destino inminente zarandeará a los pueblos, y los justos y rectos serán perdonados. Amós 9:9. Yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el trigo en una criba, y no cae un granito en la tierra. Con estos justos como núcleo, una nación mejor está destinada a surgir sobre las ruinas de la antigua. En este punto, Amós da voz a una hermosa imagen de la era mesiánica. Los muros de Jerusalén serán restaurados, los enemigos de Israel perecerán y toda la naturaleza se combinará para derramar bendiciones espirituales y materiales sobre la nación justa. La vida de Amós. Todo lo que sabemos sobre la vida personal de Amós es lo que podemos extraer de su libro. A diferencia de Isaías, no aprendemos nada acerca de Amós en ninguna de las narraciones históricas de otras porciones del Tanaj. De su propio libro aprendemos que vivió durante los reinados de Jeroboam II y Usías. Estos reyes llegaron a sus respectivos tronos aproximadamente en la misma época, 784 antes de la era común. La fecha de las profecías de Amós puede determinarse con mayor precisión por la referencia al terremoto.
Este evento es aludido en el profeta Zacarías, y estamos razonablemente seguros de que ocurrió alrededor del año 758. El propio Amós menciona un eclipse de sol, que sabemos que había sido visible en la tierra de Israel en el año 763. Dado que la introducción al libro de Amós afirma que el profeta comenzó a enseñar 2 años antes del terremoto, derivamos el año 760 como una fecha aproximada para las enseñanzas de Amós. Un judaíta. Amós vivía en el Reino del Sur, en Tecoa, una pequeña ciudad a no más de 5 millas al sur de Belén. Parece haber sido cultivador de sicómoros y pastor de ovejas. Los sicómoros eran apreciados por sus higos, y la cría de ovejas era, por supuesto, una de las industrias básicas del país. No era necesariamente un ignorante a causa de esta ocupación. Muchos líderes en Israel y otras tierras eran agricultores y criadores de ganado. Amesa, el gran rey de Moab, se le llama criador de ovejas en el segundo libro de Reyes 3:4. Tampoco hay ninguna evidencia de que Amós fuera pobre. No aceptaba regalos y, por lo tanto, debe haber sido un hombre de ciertos recursos. Tampoco su libro muestra ningún descuido de las oportunidades educativas que podríamos esperar encontrar en los escritos de un hombre demasiado pobre para tener los medios y el tiempo para una instrucción completa. Criado en el campo. Aunque nació y se crió en el campo y en pequeñas ciudades, tenía un amplio conocimiento de la sociedad existente en todas sus formas. Estaba perfectamente versado en las costumbres de los nobles de Samaria. Conocía sus pensamientos más íntimos y era un agudo juez de las motivaciones humanas. Amós estaba muy familiarizado con la historia de todas las naciones circundantes, así como con la historia de su propio pueblo. Cita libremente las historias de Amón, Moab, Edom, Damasco, Tiro, Gaza, Asdod, Asiria, Israel y Judá. Cuando se refiere a la historia pasada de Israel, parece citar las porciones que ahora se conocen como Génesis, Éxodo, Números, Josué y Jueces. Todo esto indica que Amós poseía un firme conocimiento del progreso de los acontecimientos contemporáneos. Profeta independiente. Amós negó ser profeta o hijo de profeta, con lo que quiso decir que no pertenecía a la clase de los líderes religiosos profesionales. Un profeta o hijo de profeta era alguien que se ganaba la vida con sus enseñanzas y aceptaba regalos por adivinar el futuro, consultar a los espíritus de los muertos, encontrar objetos perdidos, etc. En los días de Samuel, estas prácticas supersticiosas solían ir acompañadas de un gran valor moral, pero en los tiempos de Amós, las escuelas proféticas tradicionales habían degenerado en escuelas de clarividencia. Por eso Amós señala con orgullo su independencia de estas escuelas proféticas. Y así pasa a la historia Amós, un hombre íntegro y recto, que enseñó al pueblo las instrucciones divinas y cómo vivirlas con integridad y rectitud. Tuvo pasión por la divinidad y por la justicia social. Intercedió por misericordia cuando debía, y anunció juicio divino ante la injusticia, la inmoralidad y la terquedad del pueblo. Para Amós la deidad es moral, por ello los ritos y el culto de Israel deben inspirar ese carácter del Todopoderoso. Con estas palabras finalizamos este análisis sobre Amós, el profeta, el libro y su contexto cultural. Que su memoria sea de bendición.